yo lo primero que tenía que conversar con ustedes, justamente porque tengo una propuesta decente para hacerles. Que tiene que ver justamente con la evaluación, ¿sí? Porque se me ocurrió que podríamos hacer algo diferente esta vez. Está bien que fue un poco sobre la marcha, pero justamente para potenciar algo que ya les hice hacer, que fue lo último que les hice hacer, ¿se acuerdan? Fue ese cuestionario que iba punto por punto para ver cómo eran las lecturas, cómo se podía hacer la crítica de un artículo, ¿recuerdan? Bueno, muy bien. Básicamente, la propuesta gira en torno a eso mismo que hicieron, pero nada más que transformado en otra cosa. Es decir, eso era un informe para la cátedra, para mí, digamos, un informe así, ¿no es cierto? Que apuntaba a que ustedes también, digamos, fueran aprendiendo o tuvieran esa gimnasia o ese ejercicio, ¿no? De hacerle la crítica a un artículo. Bueno, la idea es continuar con esa gimnasia, pero potenciado. La propuesta es que podamos abrir o podamos hacer un libro abierto de reseñas de la materia Historia Argentina 1. De reseñas y comentarios sobre libros nuevos y no tan nuevos, libros clásicos, o sea, libros viejos, digamos, pero que a los cuales le podamos hacer una lectura nueva, con una mirada nueva, y podamos hacerle la crítica en aquellos que acertaron, como en aquellos que pudieron estar o pueden estar ya obsoletos. ¿Me están siguiendo? O sea que esas serían como dos secciones, la sección de los libros nuevos, la sección de los libros viejos. Luego podríamos poner una sección también que atendiera, digamos, a los comentarios de fuentes éditas, es decir, aquellas fuentes que están publicadas, o, como por ejemplo, recuerdan el archivo de Quiroga, del cual yo les había dejado un par de cartas, o un par de documentos dentro de ese archivo. La idea es que se tome el librito entero, digamos, y que se pueda hacer una crítica, digamos, o un comentario, más que crítica, general a esas fuentes que están ya publicadas. O a testimonios, relatos de viajeros, libros de viajeros, o lo que fuese, digamos, que tenga que ver con fuentes históricas, ¿no? Fuentes de información históricas. ¿Y por qué abierto? Por dos razones. Porque eso quedaría, digamos, colocado en Internet, tendría licencias Creative Commons, o sea, licencias por derecho de autor, no porque vayan a cobrar, nadie cobra nada de todo esto porque justamente es de acceso abierto. Pero cada uno de los que publiquen ahí podrían citar esa publicación con las Creative Commons. ¿Me siguen? Y esas reseñas o comentarios bibliográficos o como quieran que se llame, podrán ser, ¿por qué es abierto? Porque podrán seguir siendo colgadas. Es decir, cada una de las reseñas, ustedes por ahí cuelgan una hora, me dicen, bueno, yo para probar la materia voy a elegir esto. Colgamos la reseña, la corregimos, la colgamos, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor dentro de un par de años dicen, tengo una reseña que no quiero publicarla en otro lugar, quiero ponerla ahí en la materia Historia Argentina 1. Bueno, bienvenida sea, ¿correcto? Y por supuesto, los estudiantes del año que viene van a tener esta opción también de poder hacer las reseñas o comentarios y poder colgarlas allí. También los estudiantes del pasado, por decirlo así. O quien quiera publicar, digamos, profesores, etcétera, etcétera. Y además va a ser abierto por lo siguiente, porque se le va a permitir a cualquiera que entre a la web y lea una de las reseñas, enviar un comentario a la misma, siempre y cuando sea un comentario académico que pretenda
mejorar lo que ya está escrito ahí. El filtro, por supuesto, en definitiva voy a hacer yo, porque yo les voy a decir si eso es publicable o no. Y se irían acoplando a modo de notas. Notas a la reseña tal, ¿no es cierto? Y entonces aparecerían, digamos, los comentarios académicos, digamos, siempre con el espíritu de colaborar, ¿no es cierto? Y de solidaridad académica que tanto nos hace falta y que poco hacemos al respecto. Que esta es una forma también de hacer extensión universitaria. ¿Está bien? Porque aquí, porque lo haríamos público y entonces no impediríamos que, primero, nuestros egresados de la facultad puedan acceder, porque justamente los profes que se reciben en nuestra facultad y se van a otro pueblo, se vuelven a sus pueblos, o se van aquí mismo, ¿no? Están acá en La Plata, pero después pierden el vínculo con la facultad. Esta es una forma de seguir el vínculo en caso de que alguien quiera entrar ahí y tomar contacto con nosotros, ¿me explico? Y además, para todos los profesores que están en los terciarios, ¿no es cierto?, que también pueden ver qué cosas podemos hacer también dentro de la facultad, y esto les puede llegar a ser de ayuda también para conocer textos, libros, fuentes, etc. ¿Ya hay una fecha estimativa para cuándo deberíamos entregar el trabajo? Para después de las vacaciones largas. Bien. Porque la evaluación que de cualquier manera tengo que hacer, o sea, pueden optar, digamos, pueden entregarme algo de esto que les estoy hablando, que ahora me refiero un poquito más si ustedes quieren, y si no, harán el trabajo final que ya de todas maneras tenía previsto dárselos para que darles el cuestionario y demás, digamos, las instrucciones, para que ustedes lo hagan. De cualquier manera, cualquiera de las dos cosas les va a llevar trabajo, así que por eso es que me atrevo a plantearles esto, porque de todas maneras van a tener que trabajar. Y en lugar de trabajar para hacer un trabajo que por ahí pasa, no sé, a ustedes no les va a pasar desapercibido, a mí tampoco, porque lo voy a tener que leer, corregir, hacerle la devolución, etcétera, etcétera, pero quiero decir, queda ahí nomás, ¿me explico? En cambio, podemos hacer algo mucho más constructivo, de la misma forma e igualmente elaborado, ¿me explico? Y para, de alguna forma, reafirmar o reforzar lo que ustedes ya hicieron con anterioridad. ¿Me explico? O sea, el mecanismo, la metodología de trabajo, a eso me refiero. Ahí lo tienen, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es el proyectito nomás. Pero se los quería mostrar por lo siguiente. Yo tengo títulos, ¿no? Tengo títulos de libros para reseñar, estos que son nuevos y no tanto, que dice acá. ¿Lo ven? Después, obviamente, les puedo pasar el listado, obviamente. Acá tengo una serie de libros que son relativamente nuevos o nuevos, que yo sé que están en la biblioteca o que yo se los puedo facilitar. Por eso acá, como verán, por ejemplo, dice Aireolo Valentina, el abrazo reformador, las reformas eclesiásticas en tiempos de construcción estatal, Córdoba y Cuyo en el concierto iberoamericano, y acá dice físico, Biblioteca de Humanidades. ¿Me siguen? O sea que de todos, yo tengo la confirmación que está en la Biblioteca de Humanidades. En su defecto dice físico nada más, porque tengo que corroborar, por ejemplo, de Beatriz Bragoni, San Martín, Buenos Aires, Edasa, del año 2019. Tengo que confirmar si está en biblioteca, me parece que no, pero si no está, yo lo tengo, así que lo puedo facilitar.
lo puedo facilitar. Es decir, todos estos libros también los tengo yo, por lo tanto los puedo facilitar. Lo que pasa que, bueno, es el engorro de tener que armarse, ¿no? De encontrarnos, llevarlo a algún lugar, o venir a buscarlo, y después devolvérmelo. Bueno, hay otros que hay un par de libros acá que son, que son digitales, que lo tengo digitalizados, como este de Breña, que es del 2006, el primer liberalismo español, bla, 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 o este de Ricardo Salvatore, la Confederación Argentina y Subalterno, bla, 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 que es del 2020, que este es nuevo. O este nuevísimo, que es de Andrea Reguera, que acaba de publicarse, El mundo relacional de Juan Manuel de Rosas, que en rigor hice la compra, la primera compra fallida por internet. Resulta que lo compré y me dijeron, no, qué sé yo, no sé por qué, me hacen la devolución, y entonces lo tuve que volver a encargar y todavía no me llegó. Pero prontamente me va a llegar en estos días, le voy a pegar una leída rapidísima, y después aquel que quiera hacerlo, o si alguien lo quiere, lo tiene ahí. Y después acá tiene esta sección de libros clásicos, ¿la están viendo? Sí. Por ejemplo, este de James Covey. Covey fue un historiador excelente. Pero obviamente, vean cuándo escribió, ¿no? 1968. Hay otro de Covey que es de 1964, acá más abajo acá. Y tiene esos dos libros, Revolución en las Pampas, es la historia social del trigo argentino, 1860-1910. Casi les diría que todavía en un 90% está vigente. Y después, ese otro libro también del 64, La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, es de 1852-1862, el periodo que aborda. Están los dos publicados, fíjense, no, este es Solar, la editorial Solar, y esta es HT. Estas se unificaron en algún momento, eran Solar, Hachette. Bueno, realmente estas editoriales eran brillantes, tienen libros que son clásicos, que fueron extraordinarios, como también este de Myron Burgin, que yo les mencioné, Aspectos económicos del federalismo argentino. Tienen Alperindongui, Una nación para el desierto argentino, que después fue publicado más actualmente como Proyecto y construcción de una nación, en la misma colección donde está publicado Ciudades, Provincias, Estados, el de Chiaramonte. Y la única diferencia entre Una nación para el desierto argentino es que ustedes van a ver que el librito es chiquito así, y Proyecto Construcción de una nación es gordo así. ¿Pero por qué? Porque tiene insertas las fuentes que Alperindongui utilizó en Una nación para el desierto argentino. Pero este primer libro, que es en realidad de la década del 60, debe ser del 68, 67, por ahí, Una nación para el desierto argentino, yo estoy citando otra edición más nueva del 82, se publica en ese proyecto y construcción de una nación en formato de prefacio, digamos, a las fuentes. Pero así que es lo mismo. Después tienen otro de Vivian Trías, acá. Este es un historiadora uruguaya, ¿no? Uruguay, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, bla, bla, bla. Tienen a Sergio Bagú, fíjense el año, 1939, Mariano Moreno, Pasión y vida del hombre de Mayo. Tienen también a John Lynch para tener acá, y para todos los gustos, les aclaro, son todos enfoques distintos. Es historia. Estos clásicos son, salvo James Covey, digamos, el resto son, vamos a decirlo así, es una historiografía situada. ¿Por qué? Porque hay que ver cuándo lo escribieron, ¿no? Y se van a dar cuenta, si alguno lee algo de esto, se van a dar cuenta lo viejo que han quedado algunas de estas cosas, y todavía algunas cosas que siguen totalmente vigentes, ¿no? Digo porque estos historiadores tomaban posición, ¿no?
y no tenían ningún problema, digamos, en manifestarlas, y a veces esas opiniones, esas posiciones se planteaban en forma de opinión personal. Pero Después lo que acá, hoy está vigente, dentro de 50 años puede que tampoco lo sea, ¿o no? lo que hoy está vigente, y puede ser, Por sí, ejemplo, puede o sea, pasar. todo puede ir modificándose. Puede pasar, nosotros a lo mejor pensamos que no, pero puede pasar. Yo ya, digamos, en el término de lo que conozco de historiografía, hay cosas que en su momento no se consideraban y después volvieron a reconsiderarse, y posiblemente de nuevo venga una ola que diga, no, esto en rigor era como decíamos antes. ¿Se entiende? O sea, Pero no puede ser, pero más allá de eso, ¿saben qué? Nosotros tenemos que tener la mente fría en ese sentido. Nosotros sabemos que eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Un equilibrio entre lo que es, un equilibrio entre el conocimiento que nosotros hemos adquirido sobre el pasado de aquellos historiadores que ya fueron, con esto, con todas las corrientes nuevas que están en danza, con el conocimiento que las corrientes nuevas nos acercan hoy, ¿no? Que están vigentes. Tenemos que encontrar un equilibrio, porque no todo lo del pasado ha sido peor que lo que se dice ahora, ni todo lo del pasado ha sido mejor que lo actual. Ojo, yo creo que las corrientes actuales han agregado muchísimo, muchísimo conocimiento y muchísimo, han avanzado mucho en el conocimiento, ¿no? de nuestro pasado, y que muchas de las cosas que se han planteado en un pasado historiográfico han quedado medias obsoletas. Pero de todas maneras no está dicho para desmerecer lo que hicieron los historiadores, ¿me explico? Y por eso pongo esa sección para justamente valorizar lo que en su momento se hizo, porque además se trabajaba de otra manera. Entonces hay que pensar que, bueno, esto que estamos haciendo ahora en la actualidad ni se soñaba, ¿no? Esto de lo virtual, esto de tener acceso a los libros virtuales o fuentes publicadas, etcétera, etcétera, nada. Imagínense que se trabajaba de otra manera. En el año 60, 1960, para poner un año preciso, 1960, se cumplían, ¿qué año? El 60 es el año del... eh, claro, son los 150 años de la Revolución, ¿no? Y el Senado de la Nación encargó a 3 historiadores, que en su momento, en esa época, digamos, eran relativamente conocidos, uno de ellos no tanto. Uno de ellos fue Ricardo Rodríguez Mola, que fue profesor en nuestra facultad a partir del 85. Bueno, se le dio un espacio, digamos, y él tuvo siempre a cargo una materia de problemas. En cierto sentido, un precursor respecto de los temas que él puso, digamos, en agenda para trabajar. ¿Y, ¿Y qué hacía Rodríguez Molas? Digo porque yo lo entrevisté, digamos, tengo una publicación ahí, tengo una entrevista publicada sobre él. ¿Y qué hacía él? Copiaba. ¿Qué copiaba? Todas las fuentes de Mayo. Me puse ahí medio de costado porque estoy amagando para mostrarle un libro. Mira. Bueno, decía Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo, colección de obras y documentos para la historia argentina. Tomo 1, Memorias. ¿No es cierto? Memorias. ¿Qué tendrá esto acá adentro? Bueno, las memorias de la gente de Mayo. Me empieza a abrir, obviamente, el índice y qué sé yo, se da cuenta que son memorias, autobiografías, biografías, no sé, diarios y crónicas. Hay de todo acá adentro, ¿me explico? Pero ahora viene lo mejor para decirles, esta colección, ¿cuántos tomos tiene? ¿Uno? No, fíjense, si este dice tomo 1 de memorias,
Debe haber otros, son 3. Pero después hay otros que son tomos de diarios. Están escritos para que se den idea de cómo se trabajaba, ¿no? Los tipos iban y copiaban a mano, y después se lo daban a alguien para que lo pasara a máquina de escribir. ¿Qué máquina de escribir? La máquina mecánica, con la que yo empecé a escribir mis primeros trabajos, mecánica, que había que pegarle duro para que se mostrara, ¿no? Para que marcara la letra. Ni hablar La si Olivetti o la Kevinson era. exactamente, ¿no? Nosotros hacíamos con mi buen amigo Banzato, que él tenía una Olivetti eh, de móvil, ¿no es cierto? Era una Olivetti chiquitita, en un maletín, la llevábamos siempre para todos lados, porque con esa hacíamos los trabajos. Ahora bien, se copiaba todo esto y además después había que pasarlo a máquina. Por supuesto, la extensión del trabajo tiene que ser entre 4 y 6 páginas. Pero esto entre 4 y 6 páginas no es porque a mí se me ocurre arbitrariamente, sino porque una reseña o un comentario bibliográfico no puede exceder jamás las 6 páginas. ¿Me explico? Ustedes miren cualquier revista científica, cualquiera de nuestro ramo, de nuestro gremio, por decirlo así, se van a dar cuenta que es esto que les digo, no se publican reseñas de 10 páginas. ¿Me explico? Porque eso ya es otra cosa. Nos fuimos. Las reseñas, los comentarios bibliográficos, son de hasta 6 páginas. Y ya me estiré bastante, pero como es esto, como es algo que podría ser considerado, y va a ser así, nuestro, es decir, quien participe ahí adentro es su trabajo que está colgando, con licencia, con todos los cuidados, como para que nadie se lo robe. ¿Me explico? O sea, se lo pueden robar, pero nosotros podemos accionar legalmente después. Se lo pueden robar, pero lo podemos denunciar. Plagios hay siempre. Plagios hay entre nosotros. En este sentido, una advertencia que les hago es que cualquier tipo de comentario o reseña que ustedes hacen sobre, sea de un libro nuevo o de las cosas viejas que estamos hablando, seguro que pueden encontrar alguna reseña o algún comentario que ya está hecho, que ya esté hecho, ¿no? Puede ser. Guarda con copiarse. Guarda, porque yo voy a tener que tener cuidado en eso, y si ustedes me mandan una cosa que está plagiada, olvídense de aprobar cualquier cosa. Hasta ahora no he detectado, por ejemplo, cosas así, pero miren que también lo he detectado. En el pasado he detectado mucho de esto, de copia, digamos, de lo que sea, de otros trabajos que están colgados en la nube. Entonces tengan cuidado en esto, porque si van a citar algo, por eso yo les dije una cosa que es muy importante, la única forma, el único código universal que existe para hacer una citación es ponerlo entrecomillado. Si vos pones entrecomillado, te salvás. Después te podés olvidar del autor incluso. Y entonces el autor te puede decir, che, pero eso es mío. Ay, sí, fíjate que lo entrecomillé, pero me olvidé de poner el nombre. Te pido disculpas, qué sé yo. Eventualmente, ¿me explico? Es un pecado. Pero hay que cubrirse con estas cosas y desde luego no hay que hacerlo. Es preferible escribir una basofia que después la corregimos, ¿no? A no escribir algo que ya fue escrito por otros. Así que hay que tener mucho cuidado en esto. Bien, la extensión es esa, de entre 4 y 6. El plazo todavía no lo ponemos, pero lo vamos a poner después de todos los recuperatorios que ustedes tengan en el parcial. Esto va a servir igual que un trabajo final que les pueda encargarles, y él va a tener el mismo plazo, por otra parte, y el grado de dificultad es prácticamente el mismo, con la diferencia de que como esto va a ser publicado, lo voy a hacer en una plataforma que se llama Wix. ¿La conocen?
Es una plataforma amigable que sirve para hacer páginas. Y entonces, fácil de usar. Entonces va a ser fácil para mí, va a ser fácil para quien yo pueda poner, para que maneje también, me ayude a manejar esto. Y desde luego si en el futuro hay algún voluntario que quiera hacerse cargo también, bueno, será bienvenido. Dependerá del trabajo que tengamos para hacer, ¿no? Si lo vamos actualizando, si tendremos mucha actualización, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, ¿no? A mí me parece que esto puede funcionar. Y en lugar de quejarme, como siempre, yo tengo cosas para proponer. Después, si me dan pelota o no, es otra cosa. Pero nadie podrá decir que no les hago una propuesta. Así que, bueno, ustedes después me van a decir, después o ahora, como quieran, pero me pueden decir, digamos, si están de acuerdo o no. Tenemos un minuto, vamos a cortar ahora y nos conectamos de nuevo, ¿sí? Perfecto, entonces para abreviar. Respecto de los libros y de los materiales, no tienen que buscarlos, están disponibles. La biblioteca ha tenido la generosidad de mandarme, digamos, de ir comprando estos libros. Entonces que yo ya sé, digamos, que tienen, digamos, los libros disponibles. No sé si han trabajado con la biblioteca, pero pueden pedirlos a la biblioteca, les dan turno, van a buscarlo y se los dan a los libros. ¿Correcto? Y esto estoy abriendo el paraguas porque podrían hacerlo ahora, se lo llevan para todas las vacaciones al libro, lo tienen ahí, ¿no? Durante las vacaciones para trabajar. ¿Está bien? Muy bien. Es una lástima que no podamos ir nosotros a la facultad, porque nosotros también en el Centro de Historia Argentina y Americana tenemos una biblioteca, en donde en general tenemos solo fuentes. Y ese libro que yo les mostré, ese mamotreto que les mostré de la Biblioteca de Mayo, está todo en el centro. Está ese más una colección de documentos muy importante. Lamentablemente no podemos ir ahí, no, porque podríamos haber ido con ustedes para que, bueno, muchachos, miren, ahí está la biblioteca, revisen todas las fuentes que quieran. Están a disposición de los estudiantes, de los profesores, de nosotros, de todo el mundo, ¿no? Y podríamos habérselo prestado. Como son fuentes muy viejas, estas no las prestan en la biblioteca. ¿Me explico? Entonces, hay que consultarlas ahí. Pero si son fuentes que yo tengo, ok, también se las puedo prestar. Respecto entonces de la biblioteca, pueden hacer el pedido, pueden entrar a la biblioteca y ver el catálogo, y en el catálogo observar cuáles son los libros clásicos que se pueden prestar, los libros nuevos que están en disponibilidad. Es decir, acá no es que yo les estoy dando los libros que tienen que reseñar. Ustedes mismos pueden tener en su biblioteca un libro que digan, ¿podría entrar este profesor? Y entonces yo les digo que sí o no. Dependerá, digamos, cuál es la propuesta que me hagan. Eso respecto de los libros. La biblioteca, les aclaro una cosa, el catálogo de la biblioteca tiene ahora, le han incorporado lo que tiene Google para citar. ¿Recuerdan las comillas? Que van a la comilla y citan, copian y pegan. La cita, bueno, en la biblioteca se puede hacer lo mismo con el catálogo. Han incorporado eso, un servicio más. ¿Y qué más? Igual, profesor, disculpe, Sí. que no moleste. No, La base de los libros es el listadito que usted nos mostró, digamos, en función de No. los libros. Yo te estoy mostrando Sí, un listado posible. sí, exacto, Ahora, sí, bueno. ahora Sí, vos, Miguel, me podés decir, mire, profesor, de todos esos libros que están ahí, de la lista que usted confeccionó, etcétera, etcétera, sí. no me interesa ninguno. Ah, está bien. Me Y voy y importa elijo. tres pepinos lo que usted puso ahí. Ok, Bien, proponeme vos un libro. está bien, perfecto. Y para entrar, digamos, para encajar dentro de lo nuevo, tiene que ser un libro nuevo y no tan nuevo, digamos, entre, vamos a decir así, del siglo XXI. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto, Y perfecto. si entra en la categoría de clásico, bueno, nos vamos para el siglo XX. Bien, No importa lo viejo que sea el libro,
importa que sea un libro que haya tenido, digamos, un peso académico en su momento. Por eso, por ejemplo, ahí hay un libro que es del año 36, que es de Sergio Bagú. ¿Quién era Bagú? Bagú fue un historiador ejemplar en su momento, fue excelente, brillante. Lo que pasa es que está fuera de época. Yo te digo Sergio Bagú, me voy a decir, ¿quién es el tipo este? Bueno, era un viejo historiador, socialista, que en su momento planteaba, digamos, cosas distintas, tenía una mirada diferente de la realidad, del pasada, obviamente, y además, el tipo había estado muy comprometido, un militante socialista, pero de aquellos, no un simple, no, que además un intelectual. Y el tipo escribía, el historiador, y escribió el primer libro sobre Rivadavia, digamos así, sólido, escribió Sergio Bagú, que se llamó el plan económico del grupo rivadaviano, pero que no era simplemente economía, tenía de todo. Y era excelente, era excelente. Ese es otro de los libros también que está como clásico, que también se puede abordar. Digo, hay un montón de libros clásicos que se podrían abordar, ¿no es cierto? Pero, bueno, ya les digo, ustedes me proponen. Yo tengo en la biblioteca alguno, saco y digo, a ver, ¿este libro andará? Proponémelo. Preguntame a ver si puede andar. ¿Sí? Puede que lo conozca, puede que no lo conozca, puede haber libros que yo no conozca, por supuesto. Entonces, respecto de la elección, eso me lo proponen ustedes. También pueden hacer, es más difícil, es más complejo, pero también se puede hacer una reseña, un comentario de un dossier dentro de una revista, ¿correcto? Que yo les dije que es un libro pequeño. También pueden elegir un dossier dentro de una revista. Por ejemplo, que tenga 4, 5 artículos, 6 artículos a lo sumo, ahí ya tienen que leer cosas distintas, ponerse tono, etcétera, etcétera. Estamos por publicar un dossier en la revista Trabajos y Comunicaciones, por ejemplo, que tiene 5 artículos, 5 o 6 artículos. ¿De qué trata eso? Bueno, desde la época, digamos, de los años 20, entre los años 15, digamos, y 30 de ese siglo XIX. Lo conocemos, lo hemos visto, etcétera, etcétera. O sea que, por ejemplo, ese andaría. ¿Me explico? Pero bueno, tienen que buscar algo así que cuadre, digamos, con la materia, con lo que hemos visto, que no se aleje demasiado, que ustedes tengan algún conocimiento sobre el asunto, que yo los pueda guiar, etcétera, etcétera. Por supuesto va a haber una corrección, ustedes me van a entregar eso, yo los voy a corregir, lo voy a pulir, lo puliremos si hace falta, en la escritura también, no solamente en el contenido, ¿no? Y por supuesto, lo puliremos y le daremos todas las vueltas necesarias hasta que quede perfecto como para ser publicable. Publicable dentro de un libro que es de la cátedra, ¿no es cierto? Que va a ser de la cátedra porque será presentado así. ¿Para qué? Para que no haya una confusión. No es una publicación nueva, no es una revista. ¿Me explico? Es algo distinto, completamente diferente. Es esto que yo les digo libro abierto puede llamarse de otra manera, ¿no? No sé. Si a alguno se le ocurre, después me lo dice. Mientras tanto, le voy a seguir llamando libro abierto porque no tengo en mente algo superador. Pero ya les expliqué por qué el libro abierto y lo podemos fundamentar justamente en una justificación que implique, digamos, presentarnos públicamente. Como la plataforma tiene varias cositas para poner, bueno, podremos explicar estas cosas. Bueno, ¿cómo hacer este trabajo? Lo primero que deberían hacer ustedes es consultar alguna reseña. Si no lo hicieron hasta ahora, busquen cualquier reseña bibliográfica, ¿sí? Actual, nueva, en cualquiera de las revistas científicas de historia. Pueden buscar en TIC, hay muchas reseñas. En el Anuario de Historia Argentina, del Centro de Historia Argentina y Americana, hay reseñas. No miren las reseñas de libros actuales, de libros del siglo XX,
vean lo que hay del siglo XIX para atrás. No les recomiendo leer las del siglo XX, porque primero porque los van a sacar de tema, y segundo porque no encajaría bien. Pero básicamente, una reseña o un comentario bibliográfico implica dos cosas, que pueden estar compartidas, digamos, pueden estar hechas al mismo tiempo. Le puede faltar una pata a esto que les voy a decir. Pero lo básico es que ustedes puedan transmitirle a un eventual lector que no ha leído el libro, no ha leído la fuente, no ha leído el dossier, no tiene ni idea quién es ese clásico, etcétera, etcétera. Supongamos un par de ustedes, otro estudiante, el estudiante que venga el año que viene a cursar Historia Argentina 1, y diga, che, ¿de qué se tratará esta biografía de Dorrego? ¿Irá por este lado, por aquel, por el otro, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, resulta que hay una reseña sobre el libro de Dorrego escrito por Di Meglio que me explica qué tiene adentro, que me cuenta a mí qué dice Di Meglio, qué plantea Di Meglio, cómo aborda el trabajo Di Meglio, cómo aborda la figura de Dorrego, ¿sí? En una reseña. Ahí yo encuentro, lector que no conozco el libro, me doy cuenta de qué se trata. Ah, y viene por este lado, con este enfoque biográfico, es una biografía, pero es una biografía más de tinte político, o es una biografía va más por el lado político, más por el lado económico, su vida personal, qué tipo de biografía es. ¿Me explico? De todo eso nosotros podemos hablar, podemos conversar, etcétera, etcétera. Plasmarlo, digamos, en el papel, y eso es una reseña. Hay algunas reseñas que optan por ir capítulo por capítulo, dicen en el capítulo tal, aborda tal cosa, etcétera, etcétera, en el segundo esto y el otro, bla, bla. Puede haber intercalados comentarios personales, o sea, esto resulta convincente, no me parece tan convincente. Puede haber este tipo de cosas, obviamente, porque en eso consiste la crítica. Fíjense que lo que yo les estoy transmitiendo es básicamente lo que les hice hacer en aquel cuestionario. Tomen ese cuestionario, revisen ese cuestionario y plasmen a modo de reseña lo que pueden extraer de todo eso que yo les puse ahí. El final, que es la crítica personal, esa la pueden ir intercalando, y si no, hacen un comentario final. Si quieren. Si no, lo van intercalando las cosas, y uno puede decir, bueno, respecto de la fuente, tal y tal cosa, qué sé yo, ¿no? Me pregunto si si existen fuentes para tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera, que por ahí no están especificadas en el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la crítica que sea académica es válida, toda. ¿Correcto? Comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como es abierto, lo que ustedes no puedan responder, a lo mejor otro que lee eso dice, no, pero esta pregunta se puede responder con este otro libro que fue publicado, bla, 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 la cita es tal. Ese comentario de ese que nosotros no conocemos, eventual lector, puede ser incorporada porque nos está dando algo, está nutriendo nuestro propio conocimiento, ¿correcto? Que de eso se trata esta propuesta, ir construyéndonos, digamos, esto es todo, es nuestro, es de quien participe ahí, no es de alguien en particular, no es tampoco de la cátedra, etcétera, etcétera. ¿Me explico? No tiene un nombre y apellido porque alguien tiene que controlarlo. ¿Quién va a ser el administrador? Y yo y algún otro más. Nada más. ¿Me expliqué? Se acabó. Ahora, todos somos miembros y parte de este proyecto. Incluso aquel que quiere ingresar, digamos, a agregar algo positivo, ¿no? Bueno, preguntas.
Yo puedo compartir el listado y no hay ningún problema. Se lo puedo poner incluso en el Facebook. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. A ver si me explico bien. En la reseña a mí a veces me queda la duda de si tengo que solamente introducir y contextualizar de lo que va a hablar, en ese caso el autor en el texto, a modo introductorio como para despertar, si se quiere, el interés del que está leyendo la reseña de después ir al texto, o bien tengo que meterme ya de lleno en el contenido puntual y específico, no solo contando lo que va a contar, sino contando escribiendo lo que el desarrollo de lo que está contando. ¿Se entiende la pregunta? A ver si te entendí, te respondo de la siguiente manera. La reseña no es un resumen, porque un resumen de un libro, te imaginas que te llevaría unas cuantas páginas. La reseña es un comentario más general, que puntualiza, digamos, en algunos aspectos. A lo mejor el libro puede tener, a lo mejor, vamos a suponer, ¿no? 20 capítulos. Y vos decís, pero a ver, mi manera es de ir capítulo por capítulo porque eso me organiza mejor o lo que sea. Bueno, hacelo, dale. Ahora, de cada capítulo vas a poder decir un parrafito. Porque al ser 20, imagínate que eso te va a obligar a concentrarte mucho en el contenido de ese capítulo y poder brindarle al lector una síntesis de cada uno de esos capítulos. Pero de cada uno de los capítulos no podrás hablar de la fuente que está utilizando, etcétera, etcétera, porque se te haría muy largo. Deberías armar un lugar, digamos, un párrafo entero comentando la fuente, por ejemplo, si es que querías hacer eso. Aparte. Porque si no, no te alcanza el lugar. Tenés límites para esto, acordate de eso. Tienen que acordarse de eso. Entonces, por eso, el mejor ejercicio para entender lo que es una reseña es lo que hacemos oralmente. Es cuando yo les pregunto, che, ¿y de qué se trataba este artículo? Es más, vamos a suponer que el profesor Quintero no les pregunta nada. Están en su casa y su pareja, su amigo, su padre, su mamá, les dice, che, ¿de qué se trataba ese libro que te estabas leyendo con tanto ahínco? Y que estabas renegando y diciendo malas palabras y echándole de no sé cuántas cosas al autor. ¿De qué se trataba? Y entonces vos se lo vas a tener que explicar. ¿Que le vas a contar todo el libro a tu vieja? ¿O a tu viejo? Que te va a decir, pero no, pará, no. La versión corta, como incluso ustedes mismos dicen en la actualidad. ¿No? Pues incluso con los pibes. Los pibes, digo, los pibes, más pibes que ustedes, ¿no? Te dicen, no, che, la versión corta, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mundo tan pasajero, tan mediático, todo tiene que ser breve. Nosotros no somos muy breves. Por eso, digamos, escribimos entre 4 y 6 páginas una reseña. ¿Está? De todas maneras, no hay fórmula. Las reseñas y los comentarios bibliográficos los hacemos como cada uno quiera, pero tiene que tener algunos componentes que yo diga, esto es un comentario bibliográfico, esto es una reseña. ¿Me explico? Una de las cosas es la extensión y la cuestión primordial de una reseña es que el lector eventual se entere de qué trata el libro, que quiere leer, que a lo mejor le interesó leer. ¿Me explico? Ustedes, cada vez que cuando vayan avanzando en su carrera o ahora mismo, pero pueden ir afinando el comentario cuando incorporan otros autores a ese comentario. Ustedes dicen, bueno, qué sé yo, por decir algo, leí tal y cual autor. Este autor trata de tal tema, bla, 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 el desarrollo es este, bla, bla, bla.
he detectado o detecto, o aunque no lo haga explícito, observo que el autor está utilizando un enfoque teórico que proviene de la antropología. Está utilizando básicamente a un antropólogo como, por ejemplo, podría ser, y me trabé porque me olvidé de, sí, Clifford Geertz, por ejemplo, ¿no? Está utilizando a Clifford Geertz y la idea, digamos, de Clifford Geertz en uno de sus libros, que en uno de sus libros habla de la descripción densa. Sin mencionarlo, este autor, que el libro que uno leyó, está utilizando esta descripción densa. Por supuesto, para citar a Clifford Geertz, la descripción densa, nosotros tendremos que haber leído eso. ¿Me explico? Como eso no lo vamos a poder hacer, entonces optamos por ir a lo que sí conocemos. Conocemos al dedillo este libro. Y con estas metodologías, con estas herramientas que apenas me dio el profe Quinteros, yo puedo llegar hasta acá. ¿Me explico? Que no les estoy pidiendo que hagan una cosa ¡guau!, sino que hagan un trabajo serio, nada más. Profe, una consulta. Dale. ¿Podría volver a repetir los lugares donde poder consultar alguna reseña que había mencionado? Les cité los de la facultad, porque estamos a mano, digamos. No hay cualquier cantidad. Pero, y además porque, bueno, también me hago publicidad. Nos hacemos publicidad nosotros mismos. Pero bueno, a veces es conveniente salirse justamente del ombligo y ir a revisar otras, ¿no? Pero pongan, digamos, cualquiera de las revistas que aparezcan en el Google Scholar, de cualquier artículo, fíjense dónde está la revista, digamos, y entren a la revista, al número de la revista, no ¿cómo se llama?, al artículo, vean cuáles son las revistas de historia, entran a la revista y ya está, y ahí se fijan. Una de las nuestras es Trabajos y Comunicaciones, que es la revista del Departamento de Historia. De la revista de Historia es la más vieja que hay, por cantidad de años que tiene, digamos, saliendo, ¿no? La otra, que también tiene sus años, es Anuario de Historia Argentina. La otra, la mejor calificada de toda la universidad, es, que también está radicada en el Centro de Historia Argentina y Americana, es Mundo Agrario. Todo junto. Mundo Agrario. Van a encontrar reseñas también del siglo XIX, de bibliografía, de literatura del siglo XIX. Por supuesto, tienen que ir al archivo, ver los números, porque no siempre en todos los números van a encontrar reseñas referidas a libros del siglo XIX, ¿no? Entonces, busquen. Y si no, pasado y presente, prohistoria, qué sé yo, tienen un montón de revistas de historia en la nube, pero un montón, montonazo, ¿eh? Y una externa, por ejemplo, es Mundos Nuevos, Nuevos Mundos, o algo al revés, la edición en castellano, porque esta es en francés, pero la edición en castellano, que también van a encontrar reseñas. Y después hay un montón está cuadernos, por ejemplo, cuadernos de Jujuy, de la Universidad Nacional de Jujuy, de Humanidades, de la Facultad de Humanidades de Jujuy. No, con respecto al tema de los libros, profesor, de Sí. adquirirlos de prestado, ¿no? Obviamente. Nosotros tenemos que remitir a la biblioteca, poder consultarlo con usted, hacer el trámite, porque como nosotros nos agarró la virtualidad, prácticamente la biblioteca la visitamos una vez sola, y digo yo para pedir el... Bueno, pero la biblioteca tiene un servicio, ¿eh?
La biblioteca tiene un Sí, sí. servicio actual. ¿No? Ujú. Ustedes, digamos, entran a la biblioteca que tienen por chat, ¿no? Sí, Pueden chatear y pueden mandar bien, un mensaje que después se lo responden. perfecto. A ver, pueden hacer esto. Con el nombre de los autores y del nombre de los títulos, van al catálogo. En el catálogo sacan el registro, ¿no es cierto?, bibliográfico, lo toman, lo copian y lo tienen ahí. Lo copian dentro del mensaje que le van a mandar a mesa de entrada, no me acuerdo, mesa del servicio que da la biblioteca. No es mesa de entrada, es atención al público. Eso, se llama así. Le escriben atención al público y le piden el libro y le dicen para cuándo lo pueden sacar. Que les den un turno para sacarlo. Le van a dar un día, entonces ustedes van, lo sacan y ya está, se lo llevan. Es más, pueden sacar todos los libros que quieran para las vacaciones de invierno. Les dejan llevar, creo que hasta 10 libros. ¿Sí? Pero por favor, Bárbaro. hagan una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a colgar de los títulos que yo les estoy dando, se los cuelgo en Facebook. Seguramente ustedes entre sí están conectados por WhatsApp o lo que sea, ¿o no? Sí, sí, hay un grupo, sí, sí. ¿Vieron? Sin preguntárselo ya, lo tenía recontra claro. Entonces, hagan una cosa. Se pasan entre sí, pónganse de acuerdo, no hagan exactamente lo mismo. Pónganse, digamos, distribúyanse las tareas, porque si no, no podemos colgar 3 reseñas de un mismo libro. ¿Está claro? Entonces hay que empezar a tildar. Este lo elegí yo, este vos, Ojo, no se entusiasmen si encuentran un libro que tiene, no sé, 150 páginas y lo eligen por las 150 páginas, el que tiene 400 lo desechan, porque eso no tiene nada que ver. Pues a veces, por ejemplo, hay un libro de 400 páginas, pero si es una biografía, imagínense que cuenta un montón de cosas y cuenta y cuentan y cuentan y cuentan que a veces en una reseña uno no lo va a expresar todo eso. ¿Me explico? Le va a llevar un poquito más de tiempo leerlo, pero incluso les va a resultar a lo mejor más fácil después para reseñarlo, para hacer el comentario. Si están comentando su vida, no van a comentar toda la vida. Correcto. Por correo o en el foro, profe, mejor. ¿En el foro a qué se refiere? ¿Ahí en el Facebook? No, debe ser a los libros que cada uno va a utilizar. Ah, la consulta por la reseña. No, sí, me escriben, me escriben al correo, ¿sí? O porque por ahí, por el Facebook, capaz que se empioja todo, ¿o no? Sí, sí, mejor por correo. Lo transformo, digamos, para que sea, digamos, indicaciones para la elaboración de la reseña. ¿Sí? Bueno, necesito que cuanto antes ustedes me den una respuesta si van a hacer esto o no. ¿Sí? Así que dejo pasar hasta el viernes. Si el viernes no me respondieron por sí o por no, los que me respondieron que sí, avante con los faroles. Los que no me respondieron pasan directamente, digamos, a el trabajo final que les voy a pedir. ¿Sí? Que no va a ser con un libro, van a tener que trabajar con varios. Esto se los adelanto porque esto es así. Para elaborar ese trabajo final, ¿correcto? Muy bien. Profe, ¿se trata de una cosa o la otra o vamos a hacer las dos? No, no. Las dos no. Una sola. No, una sola. Por mail No se obstante, lo... Lara, si vos querés hacer las dos, yo encantadísimo. Mirá que no tengo ningún problema. Profesor, ¿le hacemos le decimos que sí o no por mail? ¿O de qué manera? ¿O a través de acá? Sí, me lo decís por mail o yo ya lo voy agendando y Perfecto, yo voy sabiendo qué número voy a tener, qué número de reseñas voy a tener. ¿Me explico? perfecto. Sí, sí. Yo digo, bueno, esto está ya, ellos se van a ocupar de esto. Listo. Ya me olvidé.
Después me van a decir, bueno, el libro, o la fuente, o lo que sea que quieran comentar. Ok, avanti con eso. Ya les digo, no podemos repetir. Si encuentro repeticiones, tengo que ponerlo a los dos ahí a discutirlo. El viernes le digo, che, Miguel, fíjate que Gonzalo eligió esto, a ver, Gonzalo, a ver, pónganse de acuerdo ustedes a ver qué hacen. Le sugiero tal cosa, puedo sugerirle, mirá, uno haga ese libro que me propusieron y el otro haga este otro libro que más o menos. Sí, ¿Ah? eso sería bueno. Sí, sí, Puedo hacer eso, pero bien. digamos, Sí, sí. ustedes se tienen que poner de acuerdo con esto. Sí, sí, el tema es que por ahí somos unos cuantos integrantes y capaz que para él va a ser difícil, ¿no? Se va a coincidir seguramente algún que otro. Está Digo bien. yo, ¿no? Es lo que yo. Si alguno me propone algún libro que tenga una dificultad mayor, por ahí les puedo proponer que lo hagan de a dos. Pero puede pasar esto, que les digo. Pero siempre y cuando, digamos, sea un libro que puedan trabajar de a dos, porque si no después tenemos problemas al respecto. Por ejemplo, fíjense que en el listado no hay ningún libro que sea una compilación. No les puse ningún libro compilado. Si me eligen un libro que sea una compilación, ahí podemos llegar a arreglar, podemos pactar y decir, bueno, supongamos, Francisco, vos haces la mitad, este libro tiene 4 partes, vos haces la primera y la segunda parte, y Germán hace la tercera y la cuarta. ¿Me explico? Podemos llegar a hacer un arreglo así, y entonces después tienen que unificar la redacción. Este es un punto que es muy importante, porque después vamos a tener una reseña que diga, bueno, che, esto se nota que un autor escribió la primera parte y la segunda parte la escribió otro autor. Tiene que ser una cosa coherente, porque van a aparecer el nombre de los dos, pero se va a notar que hay cosas distintas. Entonces, no. Implica que los dos tienen que leerse más o menos todo, saber más o menos de qué trata cada uno. Tienen que trabajar entre ustedes, armarse Zoom, escribir más o menos juntos, etcétera, etcétera, o por otra plataforma, pero tienen que conectarse. ¿Me explico? El trabajo de A2, que es muy colaborativo, tiene que ser colaborativo. Si les gusta la idea, bienvenido sea. Vamos a tomarnos esto como un pequeñísimo desafío, que a lo mejor nos viene muy bien. Y no sé cómo será, porque esto es una cosa que se me ocurre media peregrina, ¿no? No sé si por esto darían un SBN, un CNN, no sé. Digo, vieron que los libros, las revistas, los artículos, todos tienen ISBN o ISSN, si son libros o revistas. Esto no es ni una cosa ni la otra, pero estaría colgada ahí con licencias, ¿sí? Pero no sé si podríamos sacar esto que les digo. Habría que averiguarlo. Pero bueno, es una cosa menor.